Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Estamos de vuelta ya por fin después del parón que hemos tenido esta semana, porque como ya os comenté no tenía ni siquiera un minuto para poder realizar un vídeo y comentar con todos vosotros lo que iba viendo en los mercados. Pero estamos de vuelta con las pilas cargadas, o por lo menos eso creo, y creo que también va a ser un vídeo muy interesante el que vamos a ver esta semana, porque vamos a analizar a ver en qué situación se encuentran los mercados. Hemos visto cómo la volatilidad está siendo muy alta durante toda la semana debido a esas noticias que van saliendo económicas. Está siendo la tónica los últimos meses y una semana más no ha fallado esta tónica. Hemos visto cómo comenzaba la semana con subidas, luego volvía a caer, luego al final de semana se recuperaba. Vamos a analizar todo esto para ver si podemos tener un último repunte al alza o si ya, por el contrario, volveremos a esas caídas tan fuertes que veníamos viendo los meses atrás durante todo el 2022. Analizaremos todos los índices para tener esta perspectiva. Es muy importante, como siempre, la parte del análisis de los índices, porque cogeremos esa visión de qué es lo que van a hacer los mercados. También veremos todas las acciones que me habéis pedido durante toda la semana, porque aunque no haya hecho vídeos, me habéis seguido pidiendo acciones, así que las vamos a analizar todas ellas. También veremos o daremos ese repasito a la lista de acciones de top internacional, donde es esa lista de acciones que considero que a mí, por ejemplo, me gustaría tener en cartera en un momento muy complicado de los mercados. Y también recordaremos esa acción sorpresa que dejábamos la semana pasada, porque os adelanto que todavía no vamos a ver la respuesta. Era una acción muy complicada y quiero que la sigáis dando una vuelta para ver qué es lo que podría pasar. Así que nada, ¡vamos al lío! Bien, antes de comenzar con el análisis de los índices, vamos a comentar un poquito ¿cuáles han sido las dos noticias macroeconómicas esta semana que han movido esos mercados? Primero fue ese dato de la inflación en el Reino Unido, que fue un poco más alto de lo esperado, y luego el dato de la inflación en Europa, que fue un poquito por debajo de lo esperado. ¿Esto qué ha provocado? Al final de la semana hemos acabado prácticamente lateral, pero ha provocado muchísima volatilidad en los mercados, como vamos a ver ahora mismo en los índices. Fijaros cómo el IBEX 35 la semana pasada cerró por debajo de esa media móvil de 200 sesiones y ahora esta semana ha cerrado también por debajo de esa media móvil de 200 sesiones, aunque se ha acercado mucho esta semana a ella, pero como vemos a principio de semana se mantuvo por encima de ella y posteriormente vio una corrección muy importante. De hecho, en la sesión del jueves la caída fue muy fuerte, perdimos esos 8.000 puntos y luego en la sesión del viernes se marchó de nuevo hasta esa media móvil de 200 sesiones. ¿En qué nos podemos fijar ahora? En esos movimientos laterales. Pues fijaros que en las dos sesiones de corrección el volumen fue muy bajito y en la sesión del viernes volvió a entrar más volumen con la subida. Sí que es verdad que no es demasiado alta el volumen con la subida, pero es un poquito más de lo que veíamos con las caídas, señal de que quizás le podría quedar un último repunte al alza, pero poquito más. Quizás si vemos ese último repunte será cuando forme esa divergencia con el RSI. Por lo tanto, antes de continuar cayendo, quizás podríamos ver un último repunte. También hay que tener en cuenta que si vemos una caída ahora, tendría la media 70 sesiones, es decir, no habría que descartar un movimiento lateral entre la media de 200 y la media de 70 antes de ver ese desenlace. En principio parecía que iba a ser totalmente isofacto, subiríamos y caeríamos, y ahora parece que no, que nos estamos estancando un poquito ahí. Parece que el calor de algunas noticias económicas, entre comillas, se mantiene el mercado e impulsa a esos inversores que están un poco miedosos para entrar al mercado y que quizás luego puedan quedar atrapados en esa trampa que ya hemos comentado tantas veces, porque creo que es evidente que nos encontramos en un mercado bajista. Simplemente con echar la vista atrás en el gráfico lo vemos, y además la situación económica ya para todos es sabida que vamos a entrar en recesión probablemente el próximo año. Bien, vamos a ver el gráfico semanal. Como vemos esta semana, fijaros cómo nos hemos quedado muy cerquita de esa media móvil de 70 sesiones que actuó también como resistencia en agosto. Por lo tanto, ahora vemos una vela clarísima de indecisión. Habrá que descartar una subida esta próxima semana hasta la media del 70, tocarla de nuevo, pero más allá es complicado que tengamos recorrido, es decir, cada vez el rango de movimiento al alza puede ser menor. El siguiente de los índices es el DAX, que como vemos se mantiene imparable. Este ha cogido y ha cerrado la semana en máximos. Veamos como la semana pasada cerraba en la zona de los 14.224 puntos y esta semana ha cerrado los 14.400 puntos. Un 1 y pico por encima de lo que se situaba la semana pasada. Y bien, cuidado porque ahora
estaríamos viendo una posible divergencia entre la cotización y el RSI. Fijaros cómo la cotización ha ido marcando nuevos máximos, mientras que el RSI no ha conseguido hacerlo. Sí que es verdad que la sesión del viernes entró bastante volumen, señal de que quizás nos podríamos mantener unas sesiones más al alza. Fijaros también en este caso como en las dos sesiones que vimos una corrección, el volumen fue un poquito más bajito. ¿Hasta dónde podría irse ahora? Pues hombre, se queda muy cerca de esos máximos que veíamos en junio, por lo tanto no habría que descartar que se fuera hasta ellos y ya aquí encontrase una zona muy importante de resistencia y continuará cayendo. Pero fijaros cómo el volumen se mantiene muy alto, de ahí que nos da la impresión de que quizás le quedaría un par de sesiones un poco más al alza o quizás buscar un objetivo más alcista. ¿En qué se podría basar este nuevo impulso? Pues otra noticia que aparentemente sea positiva y ayude a esos inversores nerviosos a entrar al mercado y posicionarse quizás en uno de los peores momentos y luego comienza una nueva caída para profundizar los mínimos que vimos en septiembre. Si vamos al gráfico semanal vemos cómo estamos muy cerquita ya de esos máximos que veíamos en junio, como comentábamos en el gráfico diario. Más allá de esta zona será bastante complicado que la cotización se mantenga a la alza, pero fijaros en las dos últimas semanas el altísimo volumen que está teniendo el DAX, es decir, de momento no vemos debilidad en el DAX, ha cerrado prácticamente en máximos. Esta semana y el volumen se mantiene muy alto, quizás de los 4 índices que vamos a ver sea el que más fuerte está de todos. El siguiente de los índices, ya al otro lado del charco, es el Dow Jones. Y fijaros cómo en el Dow Jones también podemos apreciar, primero veíamos una divergencia en el gráfico entre la cotización y el RSI y ahora vemos cómo esa divergencia se sigue manteniendo con el nuevo máximo que hacía en la sesión del viernes. Veíamos cómo el RSI tiene una pendiente negativa, mientras que la cotización mantiene esa pendiente positiva, se encuentra muy cerca, incluso esta semana ya ha llegado a estar muy cerca de esos máximos que veíamos en agosto, de los 34.000 puntos, por lo tanto una zona clarísima de resistencia que va a ser muy complicada de superar. También en este caso fijaros como las sesiones de corrección vinieron apoyadas con muy poquito volumen, pero en la sesión del viernes cuando vimos esa recuperación también vino apoyada con muy poco volumen. Cuidado porque aquí tendríamos ya claras señales de debilidad. Fijaros esta semana cómo el volumen ha caído con muchísima fuerza, es decir, Estados Unidos, ojo, porque podría tener ya poquito margen al alza después de la pedazo subida que se ha metido, fijaros, de mínimos a máximos de casi el 20%. Vamos a verla también en el gráfico semanal y vemos clarísimamente esa zona de resistencia anteriormente era un suelo clarísimo desde 2021 hasta abril de 2022, cuando profundizó ya se vio esas caídas tan fuertes, pues ahora ha vuelto hasta esa zona que ahora sería resistencia, la podría estar consolidando y ahora podría dar continuidad a las caídas para formar un nuevo mínimo decreciente en el gráfico. Y el último de los índices es el Nasdaq, el índice tecnológico de Estados Unidos. Parecía que era el más retrasado en ese rebote que estamos viendo en los mercados y comentábamos hace unas semanas que quizás ese último impulso de las bolsas fuera este índice el que más fuerte lo tuviese, este último impulso, y así ha acabado siendo. Fijaros el fortísimo impulso que tuvo la semana pasada y esta semana se ha mantenido prácticamente lateral, ha conseguido cerrar justo por encima de la media móvil de 70 sesiones, que podría ser una resistencia y ahora podría estar consolidándola como soporte, pero cuidado porque simplemente puede ser un movimiento lateral. Fijaros aquí puede estar viendo todo este movimiento. Puede ser muy característico en el resto de índices también, porque es muy claro de movimientos de distribución de acciones, es decir, subida importante, distribución y luego veremos caídas. Lo hemos comentado en los últimos vídeos, lo llevamos comentando bastante tiempo porque es muy interesante este tipo de movimientos y esta alta volatilidad que vemos suele ser un síntoma de esa distribución y como hemos visto en los índices anteriores, lo hemos visto en todos ellos, lo hemos visto en el IBEX, en el Dow Jones y también en el DAX, aunque sí que es verdad que el DAX mostraba un poquito más de fortaleza, lo que sí que es verdad que luego a lo mejor cuando caiga el DAX va a ser el que caiga más fuerte porque tiene una recuperación también más fuerte ahora con el rebote. Y bien, ¿qué podemos esperar ahora mismo en el Nasdaq? Pues la verdad que considero que es bastante complicado que supere los máximos que veíamos esta semana, a no ser que tengamos alguna noticia que provoque que las tecnológicas se vayan por las nubes otra vez o que tengan un fuerte rebote como el que hemos visto las semanas pasadas, pero
Como vemos, parece que ya el techo le podría haber marcado en la sesión del 15 de noviembre. Ahora hemos visto una corrección hasta ese soporte que lo tenía en los 11.500. Hemos visto ese rebote de nuevo hasta la media de 70 y ahora vamos a tener que analizarla. Ahora la clave va a estar en ver si se mantiene sobre esos 11.500, porque si los perdiese podríais cerrar el gap que había dejado en la sesión del 10 de noviembre, mientras si se mantiene por encima de la media de 70 tampoco habría que descartar un último impulso, volver a la misma zona donde vimos esas caídas o esa subida tan fuerte al comienzo de la sesión, luego una caída en la sesión del 15 de noviembre y a partir de aquí formar quizás una especie de doble techo con una posible divergencia y ya comenzar a caer. Ahora mismo la principal pregunta o duda que podríamos tener todos los mercados es cuánto tiempo más vamos a estar con esta indecisión, porque hay, ya lo venimos comentando, hay gente que ya piensa que hemos visto el suelo y vamos a volver al alza, y hay otros tantos que piensan que es un simple rebote y que lo continuaremos cayendo. Pero ahora vemos que el mercado está en lateral, es decir, ni continúa el alza ni volvemos a ver esa caída en el mercado. Por lo tanto, la duda o la desesperación ahora mismo con la que están viviendo los inversores es cuánto tiempo vamos a ver este movimiento lateral. Estamos viendo simplemente una única semana, llevamos en un movimiento lateral, claro. Podría incluso alargarse 1, 2, 3 o 4 semanas este movimiento lateral, quizás hasta finales de año. Sí que es verdad que en el momento que se rompa, por ejemplo, en el Nasdaq, este movimiento lateral, ya fuera por encima de los 12.200 puntos, por debajo de los 11.500, puede que ya cogiera clara una tendencia en el gráfico, ya fuera al alza o a la baja. ¿Cuándo llegará este momento? Pues va a ser complicado. Viendo cómo está la situación y cómo se han movido los mercados últimamente, pues no habrá que descartar que fuera por una noticia positiva o negativa. Cuidado con las noticias positivas porque no son tan positivas. Es como lo que estamos viendo de la inflación. Decir que la inflación se está relajando un poquito en Europa cuando vemos que ha estado, no sé si era en vez de un 10,7 que era lo planeado, era un 10,6, y eso ya es una noticia positiva, pues ojo, porque la inflación es un 10,6, es decir, es una auténtica burrada, y cuando se reduzca de verdad esa inflación y vamos a unos niveles que quizás sean los esperados, puede que sea pagando las consecuencias de una gran recesión. Así que mucho cuidado con las noticias positivas, porque al final puede que se conviertan en muy negativas o tengan trampa estas noticias positivas. Bien, pues vamos con vuestra sección, esa acción donde analizamos todas las acciones que me habéis pedido a través de las redes sociales, por YouTube, por Twitter y por Telegram. Últimamente está diciendo que Twitter va a desaparecer, así que si desaparece Twitter, pues no podéis dejar las acciones por Telegram y también por el canal de YouTube. Esperemos que no desaparezca Twitter, porque ya sabéis que a mí me gusta mucho ver los tweets de la gente para saber cuáles son esas sensaciones del mercado, qué nos van a dar esas pistas para luego saber cuál es la psicología de saber si estamos en un momento muy optimista, en un momento muy pesimista, para saber si es momento de salir o de entrar en el mercado. Bueno, vamos a comenzar con la primera de las acciones que me habéis pedido, que es ArcelorMittal. Fijaros cómo la subida que venimos viendo desde noviembre ha superado esa zona que era muy importante de resistencia en los 24,50, 24,40 aproximadamente. Era una zona que anteriormente había actuado como soporte y ahora podría actuar como resistencia, y vemos cómo la ha superado con muchísima fuerza, aunque fijaros que en el último impulso el volumen fue menor que el que veíamos en un primer momento. Por lo tanto, cuidado, porque al final puede que sea una última subida para hacer pensar a los inversores que nos mantendremos al alza, que volveremos a máximos, y fijaros cómo ya al final de semana ha ido perdiendo muchísima fuerza y se acerca de nuevo esa zona de los 24,40, 24,50. Ahora parece incluso que la podría estar consolidando como soporte. Eso sería muy buena señal, porque nos podría dar alas a pensar que podríamos mantenernos al alza. El movimiento no es malo, es bueno, pero hay que tomarlo con cuidado, es decir, hay que vigilarla, hay que ver ahora si vuelve a haber un nuevo impulso. Cuidado con posibles divergencias, es probable que veamos alguna divergencia. Cuando la veamos no quiere decir que vayamos a caer, pero si no continúa subiendo puede que se acabe confirmando esa divergencia, y ahí ya sí que veamos esa caída más fuerte. Por lo tanto, hay que vigilarla bastante de cerca mientras no pierda ahora esa zona de los 24,50, 24,40, donde también se encuentra la media móvil de 200 sesiones. Podríamos decir que podría mantenerse alcista la cotización. Eso sí, como pierda esa zona, cuidado, porque podría dar comienzo a un nuevo impulso bajista para perder esa zona de mínimos que veíamos en septiembre, porque aunque hayamos visto un rebote muy importante, parece que
claramente podríamos estar dentro de una tendencia bajista ahora mismo en el mercado. Si esto se calienta y se mantiene al alza, pues como objetivo máximo quizás podríamos poner este pequeño gap que dejó abierto el 10 de junio en la zona de los 27.15. Más allá será bastante complicado, aunque ya me parecía muy complicado que llegase hasta la zona que ha llegado ahora mismo. Vamos con Audax Renovable. Fijaros cómo la habíamos analizado y decíamos que le faltaba algo, que le faltaba fuerza, que lo intentaba pero que no podía. Y fijaros cómo entró el volumen con muchísima fuerza. Y decíamos que si se calentaba se podría ir hasta la media móvil de 70 sesiones. Pero no solo se fue hasta ella, sino que la superó y se marchó hasta la zona de los 0,98. Es decir, se fue hasta ella y en la misma sesión cayó de nuevo a la media de 70 y ahora vemos cómo la ha perdido de nuevo. Esto apunta a que ha sido única y exclusivamente un rebote fugaz en la cotización, es decir, hemos visto una calentada, nueva gente atrapada en esta zona y ahora podría volver a ese movimiento lateral que había anteriormente en la zona de 0,70, 0,76 aproximadamente y a partir de aquí pues continuar cayendo. Fijaros que la zona clave objetivo de soporte, vamos a poner un gráfico semanal, podría estar a los 0,62, es decir, todavía no había llegado, ahora simplemente como veis ha reducido la sobreventa y podría llegar hasta esa zona cuando veamos nuevas caídas las siguientes semanas. Autogrill es otra de las acciones que me habéis pedido y fijaros el movimiento lateral que parecía que estaba formando una especie de suelo redondeado y ahora podría haber culminado ese movimiento al llegar de nuevo al comienzo de ese suelo redondeado que se encontraba alrededor de los 6,50. A partir de aquí pues fijaros cómo ha ido de nuevo hasta la zona de la media 70 y de 200 y aquí está la clave. Si se mantiene sobre la zona de 70 y 200 sesiones, esas dos medias móviles, podría haber un nuevo impulso hasta la zona de los 6,78. Pero como pierda estas dos medias móviles, puede que continúe y la caída ya acabe marchándose a esos mínimos que veíamos durante el mes de octubre. Berkeley la analizábamos también hace poquito y comentábamos que quizás si calentaba podría llegar hasta esa zona de 0,21, que es una zona anterior de soporte muy importante, ahora podría actuar como resistencia y al igual que pasaba con Audax, pues ha superado los objetivos que marcábamos. Y aparte de superar los 0,21, ha superado la media de 200 sesiones y ha llegado a marcar un máximo en la zona de los 0,2275. El cierre semanal ha sido bueno, ha cerrado por encima de la media móvil de 200 sesiones, el volumen ha sido muy alto, pero seguramente para todos los que llevéis un tiempo en esta acción, yo un tiempo que la seguía muy de cerca porque estuve dentro de ella, funciona así, es decir, vemos movimientos laterales de desesperación con muy poquito movimiento y de repente un día para otro sale una noticia. Esta semana creo que ha salido una noticia de Berkeley, leí el titular, os lo vi el titular, que ponía que habría una guerra contra el gobierno de España por el tema del uranio en Salamanca. Entonces esto que ha provocado una subida muy fuerte. Si va a tener continuidad o no, pues es que la historia de siempre. Luego al final, fijaros aquí el impulso que tuvo y luego al final acaba cayendo. En el gráfico, ¿en qué nos vamos a fijar? Pues bueno, si se mantiene sobre la zona de los 0,21 sería buena señal y podría dar alas a marcharse hasta siendo objetivo alcista a los 0,25. Pero ojo, porque como pierda los 0,21 y luego se marcha hasta la media 70 y no se mantenga sobre ella, podría acabar cayendo de nuevo en el momento que se pase ese efecto optimista por la noticia y marcharse de nuevo hasta la zona de los 0,16, 0,15 donde hizo mínimos en el mes de octubre. Fluidra hemos visto un rebote muy interesante. La analizábamos también donde poníamos el objetivo en la media de 70 sesiones el rebote. ¿Por qué? Pues porque anteriormente había estado ahí el objetivo después de un fuerte rebote en los mercados. Y ahora está ahí. ¿Qué ha hecho? Corregir. ¿Que podemos llegar a ver un nuevo impulso? Sí, podríamos llegar, fijaros en la sesión del viernes, ese martillo, esa vela, que puede hacernos indicar que veamos un nuevo impulso, pero como mucho, ¿hasta dónde podría llegar de nuevo la media de 70? Más allá, me parece complicado, más aún pensando ya en el recorrido alcista bastante alto que llevan los mercados. Entonces, ahora mismo el recorrido alza que daría sería muy bajito, esta zona hasta la media de 70 sesiones, y después del rebote, pues como hemos visto anteriormente, después de los rebotes que se ha marchado hasta la media de 70, podría continuar cayendo para buscar nuevos mínimos decrecientes en el gráfico. Poquito más podríamos decir dentro de Fluidra, la tendencia bajista es clarísima. Fijaros cómo ya ha perdido gran parte de lo ganado desde marzo de 2020, cuando todo el mundo se volvió loco por comprar piscinas, y ahora pues puede que acabe perdiendo todo lo ganado durante todo ese periodo entre 2020 y septiembre de 2021. La siguiente de las acciones es IAG. Superó la media 70, se apoyó en ella
una vez superada, fuera la media de 200, vimos cómo parecía que no la superaba, la consiguió superar, superó incluso la zona de 1,50 y ahora parece que se apoya en esa zona de 1,50. Fijaros ahora cómo en este caso en la caída el volumen sí que ha sido un poquito más alto. Cuidado, porque ahora si vemos sesiones de caídas con volumen alto nos puede hacer pensar en esa distribución que comentábamos antes, es decir, ahora no habría que extrañar un movimiento lateral sobre la media de 1,50 y que sea un poco más rácana a la hora de mantenerse al alza y que le cueste superar la zona de 1,60 como ya la superó en la sesión del martes. En el momento que veamos que empieza a corregir con volumen, como decimos, y pierda la media de 200, cuidado porque podría continuar cayendo con mucha fuerza para marcar un nuevo mínimo decreciente en el gráfico, como lo viene haciendo ya desde hace bastantes meses atrás. Fijaros que aunque el recorrido de los rebotes durante los últimos meses era muy bajito, fijaros el rebote que vimos a finales también del año pasado, entre diciembre y ya febrero de este año. El rebote fue muy alto, también superó la media de 200 sesiones, vimos un movimiento lateral aquí de distribución clarísimo. Y aquí ya comenzó una caída muy fuerte. Fijaros cómo la divergencia que dejó fue clarísima. Pues ahora no habría que descartar que hiciera lo mismo. Es decir, ahora ver una caída hasta la media de 200, ver un último impulso y formar esa divergencia. Eso sí se mantiene al alza, que tampoco habría que descartar que directamente se marchara a buscar ya esa corrección. Lo que parece claro es que ahora mismo la tendencia a medio y largo plazo se mantendría bajista. La siguiente de las acciones es línea directa y parece que ha cambiado un poquito la cosa con lo que veíamos en los anteriores análisis de línea directa. Lo único que ha cambiado es que el rebote ha llegado un poquito más lejos, a ese techo que podría encontrarse en la media de 70 sesiones y además en esa zona del euro que anteriormente actuaba como soporte y ahora parece estar consolidando como resistencia. Pero yo diría que hasta aquí colorín colorado, no va a llegar más allá. Para mi opinión, el rebote, la zona de resistencia en el euro es muy importante y la media de 70 sería una doble resistencia muy fuerte que podría impedir a la cotización que se mantuviese al alza. Fijaros en el altísimo volumen de la caída que vimos en la sesión del miércoles. Aquí estamos viendo una distribución de toda la subida. ¿Qué apunta esto? A que veremos una nueva caída en el gráfico para formar un nuevo mínimo decreciente. Que fijarse que va marcando clarísimamente nuevos mínimos decrecientes en el gráfico. ¿Cuándo podría dar la primera señal de que se va a dar la vuelta? Cuando veamos que hay una caída importante, pero ya no consigue profundizar los anteriores mínimos. Aquí tendríamos la primera señal. Luego ya tendríamos que buscar señales alcistas con la subida, una ruptura de la media de 70, quizás consolidarla como soporte, fuera de esa zona del euro, ese tipo de cosas que nos podrían marcar ese giro de la tendencia. Ahora mismo venimos de un mínimo decreciente. Sí que es verdad que el impulso ha llegado a más, o quizás de más recorrido que los anteriores impulsos, pero puede que hasta aquí haya llegado el rebote ahora mismo porque no tendríamos una señal de que podría continuar al alza. De hecho, fijaros el volumen en la sesión del viernes fue ya cayendo, es decir, apunta que hemos visto distribución y continuaremos cayendo. Bien, pues vamos con OHL. También hemos visto un repunte muy interesante, superaba esa zona de los 0,44, fijaros que rebotó sobre los 0,40, lo hemos comentado en anteriores análisis, una zona muy importante de soporte y el rebote podría estar asegurado. Y así lo hemos visto. ¿Hasta dónde se ha marchado? Pues parece que la zona de 0,50 ha sido donde ha marcado techo esta semana, se ha quedado muy cerquita de ella. Hasta ahí era posible que llegase el rebote. Ahí hemos visto ya cómo ha entrado la oferta con fuerza y al final de semana parece que ha intentado rebotar. Ahora, ¿qué podríamos ver? Pues hay que vigilarlo porque no sería descartable ver un nuevo impulso a comienzos de esta semana que marcase una divergencia con la anterior subida, con un volumen bajito en la subida y además se chocase contra la media móvil de 70 sesiones. Aquí tendríamos ya todos los ingredientes del pastel. Podríamos tener una divergencia, podríamos tener la resistencia a la media de 70 y ese doble techo. Es una opción que debemos barajar, pero ahora sería bastante probable si vemos una subida con poquito volumen. Por el contrario, si vemos que se mantiene a la baja, la clave ¿dónde está? En mantenerse sobre los 0,4478. Si pierde esta zona, probablemente se fuera hasta los 0,40. Y si se mantiene sobre ella, como decimos, podría haber ese movimiento al alza. Pero la clave va a estar en esa zona, como decimos. La duda no está ahora mismo en si la zona actual se mantendrá al alza o a la baja, porque puede que las próximas semanas acabe continuando cayendo, porque la tendencia bajista ahora mismo es clarísima.
En el medio y largo plazo lo que tenemos que pensar es si profundizará o no esa zona clave de soporte de los 0,40. De aquí a partir ya de esta zona se complicaría mucho la situación, ya pintaría muy feo porque perdería esos mínimos que podemos tener en el gráfico, fijaros, en el gráfico mensual, esos mínimos que tenemos históricos en el gráfico de OHL. Por lo tanto, la clave está en esos 0,40. Podría ser un posible suelo final, toda la caída o no, y continuar cayendo, y ya sería muy complicado buscar suelos en los mercados. Ya en ese punto habría que buscar ya suelos más psicológicos que por gráfico, ya que no tendríamos ninguna referencia de antiguos soportes. También me habéis pedido que analice las acciones de Renault y fijaros cómo lleva durante varios meses marcando una clarísima divergencia entre la cotización y el RSI. Es clarísima la divergencia, pero a la vez también se ha mantenido al alza. Es decir, es muy extraño ver este tipo de movimientos durante varios meses que se mantenga al alza. Sí que es verdad que en cada pico en que ha marcado la divergencia he visto una corrección importante, pero parece que esa tendencia alcista se está manteniendo. Es decir, parece un canal creciente clarísimo en el gráfico. Es decir, ahora ¿qué podríamos ver? Una nueva caída, quizás esta es a media móvil de 200 sesiones, un poquito ahí por encima, en la zona 29, 30 euros. Y la clave, ¿dónde va a estar? Pues al final, tanto va el cántaro a la fuente, tanta divergencia, al final cuando se rompa la caída puede llegar a ser morrocotuda. Fijaros que en el momento que pierda este movimiento alcista, que venimos claramente marcado de máximos y mínimos crecientes que venimos viendo desde agosto, podría irse directo a cerrar ese gap que había dejado abierto en la zona de los 26,30 en esta sesión del 27 de julio. Y ahí ya que rompería ese movimiento, podría irse hasta esta zona y cuidado porque a partir de aquí podría caer con mucha fuerza hasta esos mínimos que veíamos en marzo de 2022. Si vemos que se mantiene por encima de este movimiento que estamos viendo alcista en las últimas semanas o meses incluso, ojito porque podríais cerrar el gap que tiene los 34,75, es decir, lo normal ahora es que corrigiese hasta la media de 200 sesiones, o a lo mejor la zona de los 30 euros. Eso sería lo normal. La clave dónde está, que una vez que si corrige, que vuelva a rebotar, como ya he hecho, fijaros, en las semanas del 20 a finales de agosto, lo hizo a finales de septiembre y lo ha hecho hace un par de semanas, entre el 8 y el 9 de noviembre. Es decir, si aquí vemos un nuevo rebote, podría seguir manteniéndose al alza para alcanzar ese objetivo de cerrar el gap que tenía en el 21 de febrero. Pero si vemos que cae y profundiza esos mínimos anteriores que veíamos entre el 8 y el 9 de noviembre, pues puede que continúe la caída para cerrar el gap en los 25,93 y además puede que eso dé mucha más fuerza a la oferta y continúe cayendo hasta los mínimos que hemos visto durante este año. Lo que hemos visto en técnicas reunidas ha sido espectacular. Cuando me habéis pedido que la analizase y lo he visto, ha sido increíble la subida que hemos visto. Seguro que es debido a alguna noticia o alguna historia que me he perdido, evidentemente. Pero fijaros lo que veníamos viendo. Podría ser una clarísima formación de suelo redondeado y en el momento que hemos roto esa zona de los 6,72 se ha disparado la cotización para acabar cerrando ese movimiento de suelo redondeado hasta la zona de 9,92, donde comenzó ese suelo redondeado. Fijaros. Pues ahora, ¿qué podemos esperar? Pues que el movimiento alcista ya se ha acabado. Eso sería lo normal. Y para ahora saber o pensar que el movimiento alcista se ha acabado, debería perder esa zona de los 8,88, que era una zona clarísima de resistencia anteriormente. Ahora, en principio, podríamos pensar que la sesión del viernes la ha consolidado como soporte y se ha mantenido por encima de ella, pero puede que sea demasiado pronto para cantar victoria, por así decirlo. Es decir, debemos ver que esta semana se mantiene sobre esta zona, porque si no se mantiene sobre esta zona, podría acabar cayendo hasta la media móvil quizás de 200 sesiones que se encuentran en los 7,40. Lo que seguiría una caída muy fuerte desde la zona actual, así que hay que vigilarla muy de cerca. Si se mantiene sobre los 8,88, pues ojo, porque no habría que descartar que viéramos un nuevo máximo en la cotización, quizás para formar una divergencia, un nuevo máximo en el que también debemos vigilar si viene acompañado de volumen o no. Lo va a tener complicado para mantenerse al nivel de la anterior subida, que el volumen ha sido altísimo, pero bueno, es una de las opciones que debemos barajar, que el volumen se siga manteniendo muy alto y se mantenga al alza. Si ahora vemos
que rebota sobre los 8,88 y vemos poquito volumen y forma de divergencia, cuidado porque podría esto ser la señal de que volveríamos a ver caídas muy fuertes en su cotización. De Tesla me comentabais si estábamos viendo un hombro, cabeza, y lo vemos mejor en el gráfico semanal. Aquí tendríamos un hombro, esto me imagino que es a lo que le llamaríamos la cabeza y esto sería el segundo hombro. Me comentáis que quizás finalizaría la formación de ese hombro segundo en la zona de los $100, 110 aproximadamente. Y sí que es verdad que podría ser una formación de hombro, cabeza, hombro. Y fijaros además que ahora se encuentra por debajo de la media móvil de 200 sesiones. La clave, ¿dónde está? Aquí ahora mismo, donde cerró la sesión del viernes y pierde la zona de los $180, podría desencadenar esa caída tan fuerte. Yo tengo marcado el soporte siguiente los 126, pero no habría que descartar que se fuera hasta la zona de los 110. Perfectamente se podría ir hasta esa zona. Por lo tanto, aquí va a estar la clave. Si esta semana vemos que se mantiene sobre esta zona y vemos un último impulso al alza, podría irse a cerrar el gap que había dejado abierto entre la semana del 26 de octubre y el 3 de octubre, además de chocarse contra la media de 70, pero si no se mantiene sobre la zona de $180, podría caer con muchísima fuerza la cotización. Lo que sí quiero que quede claro es que aunque ahora mismo veamos un nuevo impulso al alza, la tendencia bajista seguiría siendo clarísima, porque de hecho ahora lo que ha formado es un nuevo mínimo decreciente en el gráfico. No habría que descartar un impulso al alza porque es una zona de soporte muy buena, pero la tendencia bajista sigue siendo clara. Por lo tanto, puede que ya no quedase tan claro esa formación de hombro, cabeza, hombro. Si ahora vemos un impulso al alza hasta esa zona comentada, los 250, 260 aproximadamente, que me parece un poco complicado porque el recorrido es bastante alto, pero puede que al final sí que acabe llegando hasta esa zona porque de los $110, porque la tendencia bajista ahora mismo es clarísima. Yo apostaría porque, o mi opinión, es que puede que la siguiente semana se vaya directo ya hasta esa zona de los 110, 120 aproximadamente en la cotización. Estamos viendo muchísimo volumen en las caídas. Fijaros, esta semana, la anterior, la del 7 de noviembre, el volumen fue muy alto y esta semana ha continuado cayendo y se mantiene ya por debajo de la media de 200. Y las tres últimas acciones que vamos a analizar son tres acciones que me habéis pedido que pusiera esa zona de soporte máxima en la caída. Es decir, como hacemos en Top Internacional. El Top Internacional he seleccionado 30 acciones. Son acciones de empresas muy conocidas. Son muy buenas todas estas empresas. Como las suelo presentar, son acciones que a todos nos gustaría tener en un momento de pánico en los mercados. Y lo que he hecho en estas 30 acciones es poner una zona de soporte hasta donde podrían caer en un mercado bajista, una fase bajista de los mercados. Y me habéis pedido que por qué no las había incluido, que es verdad que esas tres acciones podrían encajar perfectamente en esta lista de Top Internacional y que sí podía decir dónde podría estar ese suelo final de la caída. Pues bien, es lo que he marcado en el gráfico. En el caso de AMD, la he situado en la zona de los $42. Fijaros que eran los máximos que veíamos en mayo de 2000 y en abril de 2000, abril, enero, marzo, por aquí, por esta zona de 2006, la zona de los $42. Y además, fijaros que si esto se alarga la caída durante 3, 4 meses más o 5 meses más, como se espera en los mercados, podría acabar tocando esa media móvil de 200 sesiones para luego, quién sabe si comenzar una nueva fase alcista en los mercados, que fuera un gemelo del que hemos visto en los últimos años en la cotización de AMD. Vamos a ver dónde estaría la zona de Nvidia. La he situado en los $70 aproximadamente. Pongo 70,46, pero bueno, sería los $70. Más que el precio exacto es el dibujo en el gráfico, en la forma de leerlo, donde podría estar ese soporte. ¿Por qué la he situado en los 70? Pues bien, es donde están esos máximos que veíamos en septiembre y octubre de 2018, cuando a partir de esta zona vimos una caída muy importante, se apoyó en esa media de 70 sesiones, hizo ese suelo, parecía que subía, pero poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Fijaros cómo en el momento que superó la zona de los $70, la cotización se disparó. Y aquí tenemos toda la subida especulativa del ciclo. ¿Y ahora hasta dónde puede caer? Pues hasta el comienzo de esa subida especulativa. ¿Y dónde estaría? En esos $70. Al igual que veíamos con AMD, podría coincidir con esa media móvil de 200 sesiones. Así que clarísimamente todo podría encajar. Y la última de las acciones es Netflix. La hemos tenido muy cerquita esa zona de soporte de los mercados con las últimas caídas. Fijaros que la sitúo en los 126.
una zona en la que hizo techo en diciembre de 2015 y luego, al igual que pasaba con Nvidia, en el momento que la superó, comenzó esa fuerte subida en los mercados y ahora pues no habría que descartar que se marchase hasta esa zona. Fijaros que en AMD y en Nvidia situamos ese objetivo muy cerca de la media móvil de 200 sesiones, sin embargo en Netflix la situamos por debajo. Pero fijaros como también Netflix ya ha tocado esa media de 200 sesiones. Y fijaros también como Netflix es una de las acciones que en las últimas semanas ha rebotado y meses con mucha fuerza en los mercados. Es decir, hemos visto unas caídas mucho más fuertes que el resto de acciones porque están muy recalentadas algunas tecnológicas. Ahora hemos visto un rebote muy fuerte y ahora cuando venga la caída estará a la altura tanto en las anteriores acciones como en Netflix. Y ahora la caída podría llegar hasta los 126, perdiendo esa media móvil de 200 sesiones. Ahora mismo estaría un 56% aproximadamente de esta zona. Lo que hemos visto en los últimos meses en Netflix simplemente puede ser un rebote para luego continuar cayendo. Pero como decimos, los mínimos han estado muy cerca. Fijaros como de los mínimos que veíamos en mayo hasta los 126 apenas hay un 20%. Fijaros que desde arriba del todo el máximo estaba a un 81%. Claro, alguno me diréis ahora que es muy fácil decir dónde está el soporte después de la caída que hemos visto, pero bueno, si veis luego top internacional, que vamos a ver ahora mismo, veréis que esto pasa también en otras muchas acciones y lo llevamos diciendo ya desde bastantes meses atrás. Bien, pues vamos con la sección de top internacional. Como comentaba en la sección de sugerencias hace unos segundos, es donde analizamos todas esas acciones que bajo mi punto de vista me gustaría tener en cartera en un momento de absoluto pánico en los mercados porque podrían acompañar a fuertes subidas luego en los mercados dentro de una fase alcista que durase durante muchos años. Lo que hacemos en esta sección es situar esa zona de soporte máxima en los mercados, es decir, hasta donde podría caer esa acción en un momento de pánico absoluto y la vamos siguiendo pues en toda la caída. Pero comenzamos con la primera de las acciones, que es ACS, que si nos fijamos está muy cerca de máximos. Fijaros cómo esos máximos se encontraban en la zona de los $31 en 2019, vimos unas caídas muy fuertes y ahora se ha recuperado muy bien y se encuentra de esa zona marcada en el gráfico un 70%, está en los 7,86, muy cerquita de esos mínimos que veíamos en marzo de 2020. Muchos de vosotros os preguntaréis si ACS está dentro de una tendencia bajista. Pues bien, ACS ahora mismo, después de la ruptura que tuvo en el mes de octubre, podríamos poner muy en duda de si se encuentra dentro de una tendencia bajista. Hay que tener en cuenta que el sector inmobiliario de la construcción, más en el caso de ACS, es de los últimos en caer dentro de una fase bajista de los mercados. De que ahora en el rebote que hemos visto, hayamos visto esas subidas tan fuertes. Pero fijaros, y por eso la traigo esta semana y la estamos analizando en el gráfico diario, normalmente lo solemos hacer en el gráfico semanal, cómo está formando una clara divergencia entre la cotización y el RSI. Además se encuentra en una zona clara de resistencia a los 26,50 euros. Lo vemos en el gráfico semanal. Es una zona que anteriormente había actuado como soporte en el gráfico, como resistencia, y ahora podría actuar también como resistencia. Es decir, es una zona muy complicada de superar y además tenemos divergencia. Y además, si nos fijamos en las últimas subidas, el volumen ha sido muy rápido, muy bajito. Señal de que aquí en todo este periodo podemos haber estado viendo una clara distribución después de la fortísima subida que veíamos desde mitad de octubre. Así que ahora mucho cuidado con ACS, porque cuando caiga puede que también caiga con muchísima fuerza. Vamos a ver Alphabet también, porque me comentabais en los comentarios que es verdad que después de ese split que hizo la acción no habíamos ajustado el precio objetivo que poníamos en la caída. Ahora mismo estaría en los $30,74. 30,74 como podían ser los 30, como podían ser los $31. Es decir, aquí dar en el punto exacto va a ser totalmente imposible, pero bueno, me conformaría con quedarnos a un 4 o un 5% ya sea al alza o a la baja. ¿Y dónde se encuentra ahora mismo Alphabet? Que es Google. Fijaros cómo ha perdido la media de 200 sesiones, que en primer momento estaba como soporte, la pierde,
ahora parece estar consolidándola como resistencia. Fijaros que el volumen ha sido mucho más bajo en la subida que en la caída, en la que perdió la media de 200. Clara señal de debilidad, de nueva tendencia bajista, de continuidad bajista ya, porque ya hemos viendo las caídas de finales de 2021, y ahora, después de consolidar como resistencia la media de 200, todo apunta a que continuará cayendo en el gráfico. El siguiente soporte objetivo quizás que podríamos encontrar sería la zona de máximos que veíamos antes de las caídas que veíamos en el 2020, alrededor de los 77-75 dólares. Profundizaría los mínimos que veíamos hace unas semanas a finales de octubre y daría continuidad a esa tendencia de máximos y mínimos decrecientes. La siguiente de las acciones es Vaso. Fijaros cómo se encuentra a un 36% de esa zona marcada en el gráfico. Es la misma zona en la que marcó mínimos la cotización en marzo de 2020. Ahora la cotización hasta donde se ha ido, hasta la media de 70 sesiones, posible techo en la tendencia bajista. Estamos en gráfico semanal. Y ahora todo indica que hemos visto ya el final del rebote y que ahora podría irse a marcar un nuevo mínimo decreciente en el gráfico. Fijaros que como ahora caiga con bastante fuerza y pierda los mínimos que veíamos en septiembre, se va a quedar ya muy cerquita de esa zona objetivo en el gráfico. Así que va a ser una de las acciones que vamos a tener que vigilar a finales de este año, quizás principios del año que viene, porque va a estar muy cerquita ya de esa zona objetivo. Otra de las acciones que se encuentra muy lejos, al igual que ACS, de esa zona objetivo es Coca-Cola. La situamos en los 30 dólares. Es la Coca-Cola de la acción americana, no la acción española. Y se encuentra mismo en los 61. Es decir, tendría que caer todavía un 50%. Es de esas acciones que le cuesta más caer porque el consumo le cuesta también que se reduzca. Absorbe muy bien esa subida de precios. Las personas que consumen Coca-Cola siguen consumiendo Coca-Cola. Podría llegar a considerarse una especie de acción refugio y por eso le cuesta más, pero al final cuando cae acaba cayendo, como todas las acciones, como hemos visto en todas las crisis económicas. Ahora hemos visto que ha superado la media de 70, no actuó como soporte en la caída, por lo tanto ahora tampoco actúa como resistencia, y ahora cuando caiga veremos a ver si se mantiene sobre la media de 70. El objetivo ahora, ya que se puede haber completado ya esa subida, podría estar en la media de 200 sesiones. Aquí podría estar el siguiente objetivo en la caída. Profundizaría los mínimos que veíamos en octubre y podríais hasta esa zona de los 50-52 dólares. Una zona además que también había actuado como soporte anteriormente y como resistencia, por lo tanto podría ser clarísimamente una zona objetivo en la cotización si ahora comenzamos una nueva caída en el gráfico. Y la última de las acciones que vamos a analizar es Louis Vuitton. Fijaros cómo ha formado una divergencia entre la cotización y el RSI. El RSI marcaba 62,11 y ahora en el último pico ha marcado 60,93. Clara divergencia entre la cotización y el RSI. También el sector de lujo es de los que más les cuesta caer, pero cuando caen acaban cayendo igual que el resto. Eso sí, se encuentra lejísimos. Una de las acciones que más lejos se encuentra esa zona objetivo. La situamos los 150 y está un 78% de esta zona. Se encuentra, la verdad, que prácticamente en máximo. Está muy cerquita de esa zona de máximos. Ahora fijaros que hemos visto esa divergencia en el gráfico semanal. Fijaros cómo, vamos a quitar esto, fijaros cómo también veíamos una divergencia en la cotización en las últimas subidas en el gráfico y esto dio lugar a esas caídas tan fuertes. Ahora fijaros que hemos vuelto a ver una divergencia en este rebote que hemos visto en los últimos meses, ya que podría dar lugar a unas caídas de nuevo muy fuertes que podrían mandar a la cotización en un primer momento hasta esa zona de los 500-510 dólares en el gráfico. Además estaría por esa zona de media de 200 y coincidiría con esa zona de soporte aquí en marzo de 2021 y de resistencia en enero de 2021. Así que bueno, estas han sido las 5 acciones de top internacional. Vamos analizándolas todas. Yo creo que más o menos hemos revisado ya prácticamente todas las que hemos ido viendo en esa lista de 30 acciones. Como veis, hay algunas que están muy lejos, parece que nunca van a llegar, y hay otras que están muy cerca, que parece que se van a pasar de la raya, como hemos visto hace unas semanas con Adidas. Lo hemos visto en BAF también, que estaba muy cerca. Hay acciones, cada una luego se van equilibrando, como vemos con
Lo veíamos antes con Netflix, que podría estar perfectamente en este grupo de acciones que han caído más fuerte, luego se han recuperado mucho mejor y luego puede que acaben cayendo también hasta esa zona de mínimos que tenemos marcadas en el mercado. Me cuesta creer que hayamos encontrado ya en alguna acción ese mínimo o ese suelo, porque en momentos de pánico es probable que a lo mejor en una semana veamos unas caídas de un 20% o más en algunas acciones. Así que bueno, vamos a seguir analizándolas todas ellas. Como el mercado comienza a caer, las vamos a tener todas muy cerca. Hace un par de semanas o 3, bueno, un poco más, un mes, cuando todavía no había comenzado el rebote, estaban prácticamente todas las acciones como máximo a un 50-60% de esas zonas objetivo, otras incluso se encontraban por debajo de ese 20% y ahora parece que están todas por encima del 50%. Por lo tanto, vemos que ha habido una subida muy fuerte, pero ojo porque el mercado es bajista y podrían continuar las caídas en el momento que esto se caliente de nuevo. Bueno, pues como os comentaba al principio del vídeo, esta semana la acción sorpresa, no va a haber nueva acción sorpresa. Y lo que vamos a hacer es recordar la acción sorpresa de la semana pasada. Quiero que le sigáis dando una vuelta y en este caso voy a recoger todas vuestras respuestas. Normalmente las leo, las echo un vistazo a todas las que me comentáis, pero esta vez las voy a recoger con vuestro usuario y luego al final, cuando daremos el resultado, diremos la gente exacta acertado, porque creo que es una acción la más complicada con diferencia de las que hemos elegido durante todo este tiempo. Llevamos una tendencia bajista clarísima, luego veíamos un rebote y la duda estaba en si se mantendría el alza, tendríamos un movimiento lateral o continuaría cayendo. Os invito a que veáis de nuevo el vídeo de la semana pasada y que dejéis en un comentario esta semana de la opción que creéis que es la más apropiada, si se mantendrá al alza, si veremos un movimiento lateral o si continuará cayendo. Creo que esta vez es muy importante que le deis una explicación a esa respuesta, que no sea, pues venga, yo creo que va a seguir subiendo o yo creo que va a mantenerse lateral. No, creo que es muy importante esta vez que le demos una explicación y puede que dentro de unas semanas, cuando demos esa respuesta a este gráfico, lo entenderéis muy bien todo. Bien, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. La verdad que el vídeo de hoy ha sido bastante complicado para mí, porque después de una semana de estar totalmente desconectado de los gráficos, ahora ponerte con todo lo que hemos vivido, la semana no he estado totalmente desconectado, le he echado un vistazo a ver lo que iba pasando, pero cuando no estás todos los días ahí analizando acciones y viendo los gráficos, pues como que te desconectas un poquito y luego te cuesta un poquito más meterte ahí de lo que es el mercado. Pero bueno, esta semana la verdad que ha sido una semana bastante lateral, pero con muchísima volatilidad. Parece que el mercado está a la espera de algo que pueda acabar desembocando unas caídas muy fuertes o una última subida como la que veíamos la semana pasada. Parecía que habíamos llegado ya al techo del rebote y sin embargo esos datos en Estados Unidos, que aparentemente eran positivos en materia económica, daban ese último impulso, pues ahora parece que esta semana hemos visto un movimiento lateral. Recordad lo que venimos diciendo en los últimos vídeos. Hemos visto una subida muy fuerte. Ahora, movimiento lateral podría ser señal de distribución. ¿Por qué damos más fiabilidad a esto? Pues porque parece que claramente estamos dentro de una fase bajista de los mercados y no hemos encontrado ese suelo todavía. ¿Por qué pensamos que no hemos encontrado suelo? Porque no hemos visto pánico, y muchos diréis, ¿pero cómo sabes tú que no hemos visto pánico? Pues simplemente tendréis que iros a analizar los gráficos que veíamos en 2008, en el 2000 o muy cerquita lo tenemos en marzo de 2020, caídas en picado con un volumen desorbitado. Portadas de los periódicos donde pone que el mercado se va a la mierda. Ahí lo vemos, ahí vemos ya que es el verdadero pánico. Ese es el verdadero momento en el que ya estaremos muy cerca de ese suelo en los mercados. Si vemos una recesión, veremos también ese tipo de situaciones que todavía no hemos encontrado. Así que cuidado, porque de momento todo esto parece un simple rebote. Seguimos pensando lo mismo, un simple rebote en el que parece que se ha ido un poquito más de las manos para hacer pensar a los inversores que quizás hemos visto ese suelo, pero los más experimentados, mucho más experimentados que yo, seguro tendréis la memoria suficiente para pensar que en 2008 esto no era para nada un suelo y que visteis caídas mucho más fuertes y que ahora probablemente también acabaremos viendo caídas mucho más fuertes. Hay que tener mucho cuidado con las noticias que se dan de la inflación. Si se va reduciendo la inflación, es bueno que se vaya reduciendo la inflación, pero ojo,
porque nos puede costar una recesión muy fuerte, porque la economía se puede acabar secando de golpe. No hemos visto todavía las consecuencias de la fortísima subida de los tipos de interés y lo vamos a ver ya en el año que viene, cuando ya se han revisado todas las hipotecas, todas las empresas se han revisado toda su deuda, los nuevos tipos de interés, y vamos a ver cómo las empresas endeudadas lo van a empezar a pasar muy mal. El consumo de las familias se verá fuertemente reducido, porque vamos a ver cómo estas navidades, este invierno, vamos a tener que pagar muchísimo por la factura del gas, va a subir la hipoteca, va a subir la luz, los alimentos siguen subiendo. Yo no me creo que la inflación en España sea un 7 y pico, es totalmente imposible, porque no hay nada que haya subido solo un 7 y pico por ciento, no hay absolutamente nada. Entonces es imposible ese dato de la inflación, o que nos digan cuáles son esos productos que eligen para elegir esa cesta y con la que calcula la inflación, porque yo no conozco ese tipo de productos. Así que bueno, creo que lo más sencillo de todo es salir a la calle y ver cuál es la situación del momento que nos vamos a hacer la compra. También muchos me diréis, pues yo salgo a la calle y veo los bares llenos y todo lleno. Pues sí, evidentemente sí, tú sales de cena y no hay sitio para cenar y te vas de vacaciones en verano y está todo hasta arriba. Pero ojo, porque esto suele pasar también justo antes de ver grandes crisis económicas. ¿Por qué? Porque la gente está boyante económicamente. Es decir, cuando entra una crisis venimos de una situación muy buena. Y aunque hayamos tenido el coronavirus hace 2 años, el ahorro en las familias era muy grande. Sí que es verdad que ha habido familias que se han visto gravemente perjudicadas por el coronavirus, pero muchas de ellas lo que han hecho es ahorrar, porque se quedaban en casa, mantenían su trabajo, y si no mantenían su trabajo recibían esas ayudas del Estado que les permitía mantener su salud financiera, o por lo menos sus ahorros. Luego han recuperado su trabajo y se han mantenido en una situación económica bastante buena. Y aunque ahora veamos reducida nuestra capacidad de ahorro, teníamos ese dinero anterior para ahora gastar todavía mucho dinero. Y ahí que ahora veamos cómo la euforia de comprar en rebajas, o de salir de fiesta, o de cenar, o quedar con los amigos, se siga manteniendo. Cuando esto ya caiga en picado, cuando ya veamos que no hay dinerito, cuando veamos que los bares ya no se llenan, que los restaurantes tienen mesas de sobra para ir a cenar, será el momento de ya habremos encontrado ese pánico en los mercados, y quizás sea ese momento en el que haya que comprar, porque esto empieza a tirar para arriba. Ya sabéis que los mercados van bastante adelantados a la economía. Así que bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo. Como os decía, puede que los vídeos de otras semanas hayan sido más completos, hemos comentado más cosas de los gráficos más específicas, pero es hasta donde me daba esta semana. Así que bueno, mañana nos veremos de nuevo con un nuevo análisis diario y comenzaremos la rutina de nuevo con esos 3 análisis. Así que nada, como siempre os comento, lo que hemos visto en el vídeo de hoy no es ninguna recomendación de compra ni de venta, y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana nos veremos de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.